¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Y como no, en estos momentos nos encontramos con el partido entre Flamengo y Talleres de Córdoba. Hoy Talleres bailó al ritmo de Flamengo, Flamengo nuevamente sacando a pasear a un rival en su cancha, en su terreno, con sus condiciones, con su impronta. La verdad es que más allá de que no arrancó de gran manera el Brasileirao, ya que empató frente a Goianiense, y encima viene de perder una final frente a Fluminense, la final del Carioca, y por eso los hinchas quizás estaban un poco enojados, hay que decir que este equipo, cuando se pone las pilas y cuando se dispone a jugar, para mí no hay rival hoy en día que le pueda hacer frente, salvo Palmeiras, que ya lo hemos visto en la final de la Copa Libertadores. Pero la realidad es que está en un escalón más arriba que el resto de los rivales, tanto por plantilla, por plantel, por economía y también por fútbol. Obviamente una cosa lleva a la otra, el plantel lleva a jugar de buena manera, pero la verdad es que es terrible lo que juega este equipo, es terrible lo que juega el FLA, y por supuesto vamos a ver juntos el análisis acá y vamos a reaccionar juntos a lo que fue el resumen del partido, que Flamengo le gana 3-1 a Talleres. Se me suscriben, activan la campanita como siempre les pido, para no perderse ninguno de todos los videos, y vamos a darle play a los mejores momentos del partido entre Flamengo y Talleres, que arrancó ya en los primeros minutos con muchas acciones, porque se vio un equipo bastante vertical por parte de Talleres. Yo no me imaginaba que Talleres lo iba a salir a buscar de la manera en la que lo salió a buscar. Es cierto que después le termina pasando factura y quedó mal parado atrás en más de una ocasión, y de hecho el penal llega a través de una mala formación en la parte defensiva, un penal a Arrascaeta que termina cambiando por gol Gabigol. Gabriel Barbosa, ya lo conocemos, el goleador de este equipo, que siempre que tiene un penal, mira la categoría que tiene para pegarle. Puede errarlo a veces, y puede pasar, loco, cualquiera lo puede errar, pero lo cierto es que la calidad que tiene es tremenda. Y siguió atacando Flamengo una vez que metió el 1-0. Si hay algo que me gusta de este equipo, es que mete el 1-0 y no se queda con eso, y va en busca de más, y yo no lo conocía mucho a Paulo Sousa, el técnico actual de Flamengo, pero no parece que tenga una idea diferente a lo que ya se viene promoviendo. Es cierto que el plantel ya tiene un ADN y ya tiene una idea en la cabeza, por lo tanto se busca un técnico acorde a eso. Pero también hay que decir que pone su impronta el técnico, y en este caso lo está haciendo de buena manera. Everton Ribeiro, si no me equivoco, es el que mete el segundo. Sí, efectivamente, Everton Ribeiro es quien mete el segundo gol. Bruno Henrique es quien lo asiste. Bruno, la verdad, ya no quedan palabras para definir el momento que pasa Bruno Henrique. Es tremendo. Es de los jugadores más desequilibrantes a nivel internacional, a nivel mundial, me animaría a decir. Bruno Henrique no te deja una no te deja. Y después llegaba el descuento de la mano del Rayito Fertoli, un gran gol de Talleres. Me animaría a decir que es bueno, o sea que estaba bien que meta un gol Talleres, es premio al esfuerzo que hizo al jugarle de igual a igual a un gigante como es Flamengo. Creo que merecía un poco de recompensa por parte de Talleres, y llega de la mano de Fertoli y una gran asistencia de Girotti. Girotti es un delantero de la hostia, ya para mí es de los que más futuro tiene a nivel local, a nivel de fútbol argentino, y me encanta, me fascina. Me hubiese encantado que lo fuera a buscar Racing, pero bueno, no lo fue a buscar, se lo fue a buscar Talleres y se lo terminó llevando a préstamo. Es un gran delantero que tiene River. Segundo tiempo, el segundo tiempo arrancó bastante bien por parte de Talleres, que también intentó ir en busca de ese empate, pero la realidad es que en el minuto 60 iba a llegar el segundo gol de Everton Ribeiro, de la mano de otra asistencia de Bruno Henrique. Siempre el extremo de Flamengo, siempre asistiendo, siempre jugando para el equipo. Cuando tiene que jugar para él, juega para él, pero la mayoría de las veces que puede, juega para el equipo, y es algo que me gusta. Bueno, acá un pleito totalmente innecesario entre Rafita Pérez y bueno, Gabigol. Acá está el gol, es un golazo.
Primero hay que decir que queda mal parado Herrera. No sé si hay un roce en el medio, pero queda mal parado. Es un gol al primer palo. No queda mal parado, no la toca nadie. Se quedó mal parado él. El gol al primer palo es responsabilidad del arquero. Si no es un misil, es responsabilidad del arquero. Y en este caso fue responsabilidad del arquero. Una gran asistencia de Bruno Henrique, que es tremenda la asistencia que mete. Y de todas maneras, Talleres lo fue a buscar, lo siguió yendo a buscar. Manejó un poco más la pelota a partir del 3-1 de Flamengo, pero Flamengo tiene estas cosas. Miren el sablazo que sacan de afuera del área ahí, por ejemplo. Qué sé yo, después tenés un poco de fútbol de la mano de Leo Pereira. Entró Andrés Pereira en lugar de Felipe Luis, también lo hizo muy bien. Pedro en lugar de Gaby Barrosa. Para mí Pedro es una locura lo que juega. Es una locura, lo van a ver en las últimas jugadas del partido, que es terrible. Miren, este pie a pie es hermoso. Es hermoso esto. Miren cómo se saca a un jugador de encima. Es largo además, es alto, es grandote. Y eso hace que tenga facilidad para sacarse jugadores de encima. Tiene una gambeta larga hermosísima. Lo están viendo ahí de vuelta también. Después entró Mariño en lugar de Bruno Henrique también. O sea, tiene un equipo titular y un equipo titular en el banco de suplentes. Es tremendo lo de Flamengo. Pero bueno, termina ganando el FLA 3-1. Contundente, efectivo. La Triple G ganó, goleó, gustó, porque un 3-1 es un poco goleada también. Se queda con el primer puesto por el momento con 6 unidades. Yo creo que ya se perfila para quedarse con ese primer puesto. Tiene que jugar todavía contra Universidad Católica. Y después le va a quedar jugar de vuelta contra los tres. Contra Talleres y contra Sporting Cristal también. Y contra Universidad Católica de vuelta. En estos momentos quien está en segunda posición es Universidad Católica con 3 puntos. Tercero está Talleres también con 3 puntos. Pero la diferencia de gol es mejor de Universidad Católica por un gol nada más igual. Así que están ahí palo a palo. Yo creo que Talleres tiene chances de poder clasificarse como segundo o como tercero. Pero el líder de este grupo para mí es el FLA. Y no hay duda de ello. Y es más, si en octavo de final tiene un cruce medianamente que se le puede ganar, yo creo que también va a picar en punta. No por una cuestión de que hay que... O sea, nunca hay que subestimar al rival, eso ya lo sabemos. Pero sí tiene un plantel que es terrible. Lo están viendo, ustedes lo vieron en el resumen, es increíble. Pero bueno, se me suscriben, activan la campanita para seguir toda la competición, toda la Copa Sudamericana y toda la Copa Libertadores acá por la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chau chau.